Shabbat Shalom, bendiciones, un saludo de paz, de amor desde aquí, desde Nueva Zelanda, sus servidores, siempre con el anhelo de que nuestro Padre nos enseñe cada semana, cada Shabbat, cada día, aprender de su bendita palabra. Y bueno, nos ha permitido, y le doy gracias al Padre que nos permitió ir nuevamente, pidiendo su dirección, que nos guía a través del Espíritu de Santidad para entender cada eh, propósito en su palabra, cada enseñanza, y nos ayude a vivirla, a ponerla en práctica en cada familia, sea llegando su palabra en mi oración, trayendo restauración y trayendo vida, trayendo fe. Sean todos bienvenidos y bueno, pues seguimos en este recorrido de cada porción, cada semana, que en esta ocasión, para Shah número 4, Vayeré y apareció. Esta porción la encontramos en el libro de Bereshit, Génesis 18:1, del capítulo 22 al 24. Bueno, hemos visto un recorrido desde Bereshit, desde el comienzo, donde el Padre, en el caos, en el desorden de nuestras vidas, vemos esa luz divina de Yeshua, nuestro Mesías, quien aparece desde el primer día, que siempre en esas expresiones de nuestro Padre, esa manifestación de nuestro Padre, esa expresión de amor que siempre la ha tenido para poner en orden cada vida, y a través también de su rúa, del Espíritu de Santidad, nos lleva a caminar en orden, en su dirección, dirigidos por Él, y entender que cuando aceptamos su luz, las tinieblas son disipadas, esas tinieblas que el mundo ha querido envolver a la humanidad, a la juventud, a las familias. El Padre quiere en ese caos, en esos momentos difíciles que cada vida, cada familia pueda estar viviendo, haya la esperanza, la fe de aceptar la luz de nuestro Mesías Yeshua y entender que siempre Él tiene un plan perfecto para nosotros. También que cada vez que estudiamos la palabra de nuestro Padre, poder entender la voluntad de Él en nuestras vidas y ver que el centro de todo es Yeshua, es nuestro Mesías. También vimos como en Noah, que representa el descanso, que vino ese juicio, que también son sombras proféticas de lo que ha de venir, pero no para llenarnos de temor, sino para ver que podemos entrar en esa arca de salvación que es Mashiach, nuestro Mesías, nuestro Salvador Jesucristo, y que Él quiere siempre, el Padre, a través de su Rúa, de su Santo Espíritu, traernos a Él, así como Él en esa época hubo un llamado, como al día de hoy también se está haciendo a la humanidad, para entrar en ese descanso, entrar en el propósito de Él. En esta ocasión, cuando Noah entraron 8 personas, y qué significa ese nuevo comienzo. Siempre el Padre, sabiendo que Él es un Dios poderoso, un Dios santo, 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 que Él no puede aceptar nada de maldad en la humanidad, pero siempre sabemos que Él es un Elohim de amor, pero de orden, y Él quiere también darnos un comienzo, darnos una oportunidad de acercarnos a Él y ser restaurados con Él. También en la paracha anterior, Leleja, que significa vete de ti mismo, entender cómo debemos negarnos a nosotros mismos, salir de pronto de ese egoísmo, de tantas cosas que en esta carnalidad luchamos todos, y quiere que muramos a nosotros mismos, que negarnos a nosotros mismos para realmente seguir a Jesús, a Yeshua, en ese amor, porque muchas veces podemos hacer mucho, y el Padre nos indica hacer tantas cosas en su palabra que son preciosas porque Él nos bendice, pero todo a través del amor, sin perder. Yeshua lo recalca mucho, sin quitar el amor y la misericordia, que lo que el Padre es en negarnos a nosotros mismos, es tener ese amor y esa misericordia, es cada vez al día de hoy presentar esos sacrificios espirituales que significan la oración, como lo vamos a ver con Abraham, la intercesión, esa ayuda mutua al necesitado que el Padre nos lo indica. También vemos como en el mundo ha habido tanta rebeldía, como también allí en Bereshit, en el capítulo 11, encontramos lo de la Torre de Babel, que significa confusión, y el pueblo nuevamente se revela, y el Padre los dispersa, porque no va a permitir que se hagan cosas que no va a hacer de bendición para el pueblo. El Padre siempre está atento, pero desafortunadamente la humanidad siempre ha querido escoger sus propios caminos y andar en sus propios deseos. Pero también el Padre
quiere que nosotros volvamos a Él. Y aquí en esta porción vemos a Abraham, encontramos a Abraham, que él también viene de una situación difícil, cuando él le dice que sal de ti mismo y es salir de esa condición en la cual él, en su cultura, en su familia se venía manejando, que era la idolatría, pero en él hay un cambio. Aquí vemos la palabra donde se habla de Abraham, el hebreo, qué significa salir, cruzar. El Padre nos está llamando a salir de esas tradiciones, aún al día de hoy, de las tradiciones religiosas, de las costumbres o tradiciones de hombres, que el Padre nos lo recalca mucho en su palabra. El Padre nos está llamando a cruzar al otro lado. No es un sitio geográfico, sino es ese salir de la condición espiritual, de la esclavitud a la libertad que el Padre quiere llamarnos, de las tinieblas a la luz, de la mentira a la verdad, para que conozcamos su verdad realmente. El Padre da esa promesa a Abraham, que hará en él una gran nación y más naciones, que en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí vemos esta promesa preciosa, donde también representa ese injerto, que seremos injertados a través del pacto que el Padre hizo a través de Abraham. Cuando él tenía 99 años, hace la señal del pacto, que en Génesis 17:11 dice: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Es esa señal donde el Padre nos permite entrar como pueblo, afianzarnos en Él, creer en sus promesas y entrar a través de la fe, de la obediencia. Ya entrando en la paracha en Génesis 18:1, donde dice la palabra: después le apareció Yahweh en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Nuestro Padre se aparece, amados, de muchas maneras, como vemos en la palabra. Son sus salidas, son sus expresiones. El mundo, el universo no lo puede contener. Hay tanto poder en él, pero en su gran amor y en su misericordia se aparece. Aquí se apareció él mismo, Yud-Heh Vah-Heh, en Abraham. Es hermoso ver en versículos que vemos aquí en Génesis y en la Torá, donde dice que Yahweh él se identifica como el Elohim de Abraham, y saber que nosotros somos parte del pueblo. Viendo esta palabra donde se apareció, también encontraba en Jeremías, y podemos ver en Jeremías 31:3, donde él dice en el versículo 1, y en el 3 voy a compartirles: en aquel tiempo, dice Yahweh, yo seré por Dios a todas las familias de Israel. Aquí está la promesa hermosa que el Padre nos da a través del profeta Jeremías: y ellas me serán a mí por pueblo. Esa es la promesa, que Él será nuestro Elohim y nosotros seremos su pueblo. Somos esas familias que estamos siendo injertados a través de la promesa. Y en el versículo 3 dice: Yahweh se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo con amor. Aquí vemos la palabra manifestó, también es ese aparecer en el original de algunas de las definiciones. Apareció a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado, dice el Padre. Es la misericordia, es ese amor donde podemos ir a Él, entrar en su descanso, entrar en Mashiach, en el arca de salvación. Son esas buenas nuevas que el Padre quiere, que nosotros como familia, que estamos siendo injertados, estamos regresando de las naciones, esas buenas nuevas, esa besorá que hemos estudiado también. De hecho, en Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí hay una gran promesa, amados, de que seremos benditos en la promesa que le dio a Abraham, todas las familias de la tierra. ¿Cuál es nuestro compromiso al día de hoy? Vemos caos, vemos que la gente no quiere acercarse al Señor, así como en los tiempos de Noé, pero el Padre nos da, y en ese amor que Él nos da, también puede reflejar ese amor, esa misericordia a nuestras familias, a nuestro prójimo, que andan apartados, andan en sus propios caminos, como en los tiempos de Noé, pero el Padre nos quiere, nos da esa bendición, esa promesa aquí en Génesis 12:3, y que lo corroboramos en Gálatas 3:8, cuando dice, y la escritura, cuando habla de la escritura aquí en Gálatas, en el Brit Hadashah,
se refiere a la Torá, a la palabra de Dios, a la Tanakh, previendo que Dios había de justificar por fe es esa fidelidad que el Padre quiere que tengamos, así como estos hombres, estos siervos de Él, que vemos estas enseñanzas y principios tan perfectos, por la fe a los gentiles. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, aquí está la buena nueva, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, en ti serán. Aquí es la promesa, amados. Yahweh, y vemos como todos estos acontecimientos de la humanidad, el Padre siempre ha querido estar con nosotros, habitar en nosotros, bendecirnos, protegernos. Él ha hecho ese pacto matrimonial también, que lo hizo, como lo hizo allí en el Sinaí, entregando su palabra. Siempre su Torah ha estado desde el principio, y Él quiere revelar cada situación si somos fieles al pacto. Nuestro Padre se aparece a Abraham, se reúnen, es algo hermoso ver esta escena, cómo comparten una comida, cómo el Padre le da instrucción a Abraham, y como Abraham vemos aquí también ese intercesor que el Padre también quiere que nosotros seamos. En Amós, en el profeta Amós 3:7 dice, porque no hará nada Yahweh, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. El Padre siempre revela, y en esa relación que Abraham tenía con nuestro Padre de fidelidad, Él le revela lo que va a pasar y lo que va a afectar en la humanidad. Vemos aquí en esta paracha los acontecimientos de Sodoma y Gomorra, que no lo vemos tan lejos, lo que se está pervirtiendo esta humanidad, lo que vemos, lo que quieren dañar, destruir, corromper, dañar a los niños, a la juventud. Pero hoy el Padre quiere llamarnos, está apareciendo y nos está mostrando el camino para ser esos intercesores, para ser esos siervos que podamos proclamar la verdad de la palabra de nuestro Padre. Él se aparece a Abraham para dar ese mensaje, un mensaje, y Abraham intercede para ver si al menos llegan al punto mínimo, que fueron 10 personas, que si hubieran 10 personas justas para que no lo destruyeran, y el Padre le dice que así hubieran 10, no lo destruiría, pero no lo hubo. Es el tiempo donde el Padre quiere que sigamos intercediendo, porque va a venir un juicio, amados, no para atemorizarnos. La gran noticia, la verdad es que en él, en Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Esa es la promesa donde nosotros nos sostenemos y seguimos avanzando en oración, en intercesión, en ayuda a los necesitados. Génesis 18, 16, 19. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Yahweh dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Aquí vemos lo que veíamos en el profeta Amós. Lo que voy a hacer, haciendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Aquí está la promesa, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino. Aquí el Padre lo está declarando, que Él mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino. Ese es el propósito de guardar el camino de Yahweh, haciendo justicia. La palabra justicia en hebreo es sedaká, que significa derecho, rectitud, así como Noé caminó en esa rectitud, como Abraham fue agradable ante los ojos de nuestro Padre. El Padre quiere que en esa justicia nosotros caminemos y llevemos muchos a caminar en esa justicia. Y sigue diciendo, y juicio, mispad, vienen los juicios, pero esa definición de mispad es un juicio, es un veredicto favorable o desfavorable. Es la oportunidad, amados, donde ese veredicto sea favorable por causa de hacer las cosas derechas, de hacer las cosas justas, rectas, como el Padre quiere que las hagamos. Sigue, termina el versículo, para que haga venir Yahweh sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Proverbios 10, 29 al 30 dice de la siguiente manera, el camino de Yahweh es fortaleza al perfecto. Aquí vemos que el camino, cuando somos perfectos, el Padre nos fortalece, pero es destrucción a los que hacen maldad. Versículo 30, el justo no será removido jamás. Miren esta promesa, no seremos removidos si andamos en la justicia, pero los impíos no habitarán la tierra. El mundo anda en caos. Puede venir temor por las noticias,
pero el Padre está por encima de cualquier noticia. Él trae esa besora, esas buenas nuevas que en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. No podemos atemorizarnos, amados, de lo que esté pasando en el mundo, porque dice la palabra que los impíos no habitarán la tierra. También recordamos en esta porción donde Sara concibe a Isaac la promesa el hijo de la promesa que el padre le da. Vemos también en su palabra que aquí lo dice, habrá algo difícil para Elohim. Amados, no hay nada imposible ni difícil para nuestro Padre. El tema es como Abraham y Sara, ellos pretendieron ayudar a Dios, queriendo adelantar la promesa porque no veían su edad, veían las circunstancias que eran difíciles. A veces vemos las circunstancias, pensamos que el Padre no trae la respuesta, pero el Padre quiere que tengamos fe, que nos mantengamos firmes, porque el Padre dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y perdemos la paciencia y allí es donde erramos. Génesis 22:1, ya entrando en esta corta reflexión, algo hermoso como hemos entendido, y buscar la voluntad de nuestro Padre y el centro siempre a Yeshua. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios. El Señor nos prueba y mire cómo aprobó Dios a Abraham. Él quiere probar nuestra fe como se prueba el oro con el fuego. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Aquí encontramos la primera vez en la Biblia la palabra amor. Siempre cuando el Padre, recordemos cuando en Juan 3:16 dice, y de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí dice, toma ahora tu Hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Cuando no teníamos el entendimiento, veíamos algo como absurdo, esto que el Padre estaba diciendo a Abraham, pero aquí vemos una promesa, una sombra profética hermosa a través de Yeshua. Yeshua es el unigénito del Padre, amado, el único, no el primero o segundo, es el único, el Aleph Tab, es su expresión de amor, es conectado a la bendición y a la promesa. Es cuando en Génesis 1, esa primera luz, esa manifestación que lo estudiamos, el Aleph Tab, como en Apocalipsis, dice Yeshua, yo soy el Aleph Tab, el principio y la eternidad. Le dice, ve a la tierra de Moriah. ¿Qué representa esto? Es esa enseñanza, Moriah, el maestro que él nos enseña, ve a la tierra, es un lelejá, es salir, es mirar lo que el Padre nos está enseñando en cada una de las circunstancias. A veces las circunstancias no son como ahorita, veíamos aquí en Abraham lo difícil que vino a ser esta situación que él tuvo que enfrentar, pero ¿qué el Padre quiere revelar? ¿Qué quiere enseñar a la humanidad? ¿Qué nos está enseñando? Génesis 22:3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno. Aquí encontramos la palabra asno, que vemos también ese Efraín, que representa ese asno por la rebeldía, porque fuimos dispersos, pero el Padre nos está trayendo. El Padre, como Jesús dijo, yo solamente he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel, y es el regreso que estamos siendo llamados, ese silbo apacible que nuestro Padre está haciendo a nosotros. Y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Mire cómo lo conectamos con Mateo 21:7, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Es el plan redentor de nuestro Mesías Yeshua. Es su palabra, su expresión que se hizo carne para venir a habitar en nosotros, y ese plan de salvación para rescatarnos. Génesis 22:4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Cómo lo conectamos con el profeta Oseas 6:1-2? Venid y volvamos a Yahweh, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Ese tercer día es esa resurrección de nuestro Mesías, que él nos resucitará, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando vemos su luz,
Cuando entramos en su arca, Él nos resucita para darnos vida, para curarnos, para vendar las heridas que traíamos por la desobediencia y por el pecado. Génesis 22:5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Esa fe de Abraham, esa obediencia de esperar en nuestro Padre, esperar en su promesa. Él sabemos que Él todo lo hace perfecto, que para Él no hay nada imposible, y es poder entrar en esa adoración, en esa espera de Él, en obediencia y fe. Versículo 6: y tomó Abraham la leña del holocausto. Aquí encontramos también una relación hermosa, y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Aquí hay representación en varios versículos del Aleph Tav, de Yeshua, nuestro Mesías. Esa leña la comprobamos, nos respaldamos en la escritura con Primera de Pedro 2:24, que dice: quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Esa leña, ese madero que él llevó, él estaba llevando nuestros pecados, amados, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ya es el tiempo donde el Padre quiere que moramos, nos neguemos a nosotros mismos, morir a nuestros pecados. Sigue diciendo el texto: vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Vivamos en esa integridad, en esa justicia, en el cual el Padre nos ha sanado. Génesis 22:9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Ese atar a Isaac, que es la representación de Yeshua. Sus manos fueron atadas, sus pies fueron atados. Es Yeshua quien se entregó por nosotros, amados. Génesis 22:13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Aquí también viene la representación, la sombra profética de esa corona de espinas que pusieron a nuestro amado Yeshua. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. ¿Quién se ofreció, amados, por sí mismo? ¿Quién se negó? Yeshua fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Juan 19:2. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura. Sombras proféticas. Isaac, Yeshua, todo el plan redentor de nuestro Padre. Él dijo: Yahweh se proveerá, Yahweh, lo podemos decir, Yahweh se sacrificará a sí mismo. Él se ofreció a sí mismo, amados. Jesús aparece, su palabra se hizo carne, dice allí en el libro de Juan. Él se aparece para darnos vida, para resucitarnos, porque también dice la escritura que el Hijo del Hombre vino a salvar a quien se había perdido, culminando Juan 8:56-58. Abraham, vuestro padre, se gozó de que allí había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él es el gran yo soy, amados. Él es nuestro Salvador. Él es quien entregó su vida por nosotros. Gracias, Padre, por esta tu bendita palabra, porque tú te apareces, Señor, para rescatarnos, para darnos vida, para resucitarnos, Señor, para que podamos ser instrumentos tuyos para llevar tu palabra de salvación a muchos que no lo conocen. Gracias, amada familia. Si esta corta reflexión ha sido de bendición, te invitamos a que sigas reflexionando en ella, poder inscribirte en este canal, y poder compartir también, para que muchas familias, que es la gran bendición que nosotros anhelamos, llegue esta palabra a muchas familias y conozcan la verdad de nuestro Padre, y esta verdad los haga libres. Gracias, amados. Shabbat Shalom y muchas bendiciones para todos.